Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë. Capítulo 34. Era cerca de Navidad para cuando todo se hubo arreglado. Se acercaba la temporada de vacaciones generales. Cerré entonces la escuela de Morton, cuidando de que la despedida no fuera estéril por mi parte. La buena fortuna abre la mano tan maravillosamente como el corazón. Y dar algo cuando hemos recibido abundantemente no es más que dar salida a la inusual ebullición de las sensaciones. Hacía tiempo que sentía con placer que a muchas de mis rústicas alumnas les gustaba yo, y cuando nos separamos, esa conciencia se confirmó. Manifestaron su afecto clara y fuertemente. Profunda fue mi gratificación al descubrir que realmente tenía un lugar en sus corazones sencillos. Les prometí que no pasaría una semana en el futuro sin que las visitara y les diera una hora de enseñanza en su escuela. El señor Rivers se acercó mientras, habiendo visto a las clases, que ahora sumaban 60 niñas, desfilar ante mí y cerrando la puerta con llave. Yo estaba de pie con la llave en la mano, intercambiando unas pocas palabras de especial despedida con media docena de mis mejores alumnas, jóvenes tan decentes, respetables, modestas y bien formadas como se podían encontrar en las filas del campesinado británico. Y eso es decir mucho, pues después de todo el campesinado británico es el mejor instruido, del de mejores modales, el más respetuoso de sí mismo de toda Europa. Desde aquellos días he visto Paysanne y Bäuerinnen, y las mejores de ellas me parecieron ignorantes, toscas y embrutecidas en comparación con mis chicas de Morton. ¿Considera que ha obtenido su recompensa por una temporada de esfuerzo?, preguntó el señor Rivers cuando se hubieron marchado. ¿No le da placer la conciencia de haber hecho algún bien real en su día y generación? Sin duda. Y solo ha trabajado unos pocos meses, ¿no estaría bien empleada una vida dedicada a la tarea de regenerar su raza? Sí, dije, pero no podría seguir así para siempre. Quiero disfrutar de mis propias facultades, así como cultivar las de otras personas. Debo disfrutarlas ahora. No recuerde ni a mi mente ni a mi cuerpo la escuela. Estoy fuera de ella y dispuesta a unas vacaciones completas. Puso cara seria. ¿Y ahora qué? ¿Qué repentina avidez es esta que manifiesta? ¿Qué va a hacer? Ser activa, tan activa como pueda, y primero debo rogarle que deje libre a Hannah y consiga a otra persona que lo atienda. ¿La necesita? Sí, para que vaya conmigo a Morton House. Diana y Mary estarán en casa en una semana y quiero tener todo en orden para su llegada. Entiendo. Pensé que se disponía a escaparse a alguna excursión. Es mejor así. Hannah irá con usted. Dígale que esté lista para mañana entonces, y aquí tiene la llave del aula. Le daré la llave de mi cabaña por la mañana. La tomó. La entrega a usted con mucha alegría, dijo. No entiendo del todo su ligereza de corazón. ¿Por qué no puedo decir qué empleo se propone como sustituto del que abandona? ¿Qué meta, qué propósito, qué ambición en la vida tiene ahora? Mi primera meta será limpiar a fondo, ¿comprende toda la fuerza de la expresión? Limpiar a fondo Moor House, desde la cámara hasta el sótano. La siguiente, abrillantarlo con cera de abejas, aceite y un número indefinido de paños, hasta que vuelva a relucir. La tercera, arreglar cada silla, mesa, cama, alfombra, con precisión matemática. Después, estaré a punto de arruinarlo en carbón y turba para mantener buenos fuegos en cada habitación. Y finalmente todos los días anteriores a aquel en que se espera a sus hermanas serán dedicados por Hannah y por mí a tal batir de huevos, clasificar de pasas, rallar de especias, componer de pasteles de Navidad, picar de ingredientes para pasteles de carne y solemnizar de otros ritos culinarios que las palabras apenas pueden transmitir una noción adecuada a los no iniciados como usted. Mi propósito, en resumen, es tener todas las cosas en un estado de preparación absolutamente perfecto para Diana y Mary antes del próximo jueves, y mi ambición es darles un beau ideal de bienvenida cuando lleguen. St. John sonrió ligeramente, aún así estaba insatisfecho. Está todo muy bien por el momento, dijo, pero seriamente confío en que cuando pase el primer arrebato de vivacidad mirará un poco más alto que los afectos domésticos y las alegrías del hogar.
Las mejores cosas que el mundo tiene, interrumpí. No, Jane, no. Este mundo no es la escena de la fruición. No intente hacerlo así. Ni del descanso, no se vuelva perezosa. Pretendo, por el contrario, estar ocupada. Jane la excusó por el presente. Le concedo 2 meses de gracia, pero el pleno disfrute de su nueva posición y para complacerse con este encanto tardíamente encontrado de la relación familiar. Pero entonces, espero que empiece a mirar más allá de Moor House y Morton y de la sociedad fraternal, de la calma egoísta y el confort sensual de la afluencia civilizada. Espero que sus energías entonces la vuelvan a perturbar con su fuerza. Lo miré con sorpresa. St. John, dije, creo que es usted casi malvado al hablar así. Estoy dispuesta a estar tan contenta como una reina y usted intenta incitarme a la inquietud. ¿Con qué fin? Con el fin de aprovechar los talentos que Dios ha confiado a su custodia y de los cuales seguramente un día le pedirá una cuenta estricta. Jane, la vigilaré de cerca y con ansiedad, de eso le advierto. Y trate de refrenar el fervor desproporcionado con el que se arroja a los placeres hogareños comunes. No se aferra tan tenazmente a los lazos de la carne. Guarde su constancia y ardor para una causa adecuada. Absténgase de desperdiciarlos con objetos triviales y transitorios. ¿Oye, Jane? Sí, como si estuviera hablando en griego. Siento que tengo una causa adecuada para ser feliz y seré feliz. Adiós. Feliz en Moor House estuve, y duro trabajé. Y también Hannah. Estaba encantada de ver lo jovial que podía ser en medio del ajetreo de una casa puesta patas arriba. Cómo podía cepillar y quitar el polvo y limpiar y cocinar. Y realmente después de un día o 2 de confusión, peor, confundida, fue delicioso invocar gradualmente el orden desde el caos que nosotras mismas habíamos generado. Previamente había hecho un viaje a ese para comprar algunos muebles nuevos. Mis primas me habían dado carta blanca para efectuar las alteraciones que me placieran, y se había reservado una suma para ese propósito. La sala de estar y los dormitorios ordinarios los dejé más o menos como estaban, pues sabía que Diana y Mary obtendrían más placer al ver de nuevo las viejas y hogareñas mesas, sillas y camas que con el espectáculo de innovaciones más elegantes. Aún así era necesaria alguna novedad para dar a su regreso el picante con el que deseaba que estuviera investido. Alfombras y cortinas nuevas, oscuras y hermosas, la disposición de algunos adornos antiguos cuidadosamente seleccionados en porcelana y bronce, nuevas cubiertas y espejos innecesarios para los tocadores, cumplieron el fin. Parecían frescos sin ser llamativos. Un salón y un dormitorio de invitados los amueblé por completo con caoba antigua y tapicería carmesí. Puse lona en el pasillo y alfombras en las escaleras. Cuando todo estuvo terminado pensé que Moor House era un modelo tan completo de brillante, modesta y acogedora comodidad por dentro como lo era en esta estación, un espécimen de yermo invernal y desolación desértica por fuera. El trascendental jueves llegó por fin. Se las esperaba sobre el anochecer y antes del crepúsculo se encendieron fuegos arriba y abajo. La cocina estaba en perfecto orden. Hannah y yo estábamos vestidas y todo estaba listo. St. John llegó primero. Le había suplicado que se mantuviera alejado de la casa hasta que todo estuviera arreglado, y de hecho, la sola idea de la conmoción, a la vez sórdida y trivial, que tenía lugar dentro de sus muros bastó para ahuyentarlo. Me encontró en la cocina observando el progreso de ciertos pasteles para el té que estaban horneando. Acercándose al hogar, preguntó si por fin estaba satisfecha con el trabajo de criada. Respondí invitándolo a acompañarme con una inspección general del resultado de mis labores. Con alguna dificultad conseguí que hiciera el recorrido de la casa. Solo se asomó a las puertas que abrí y cuando hubo vagado escaleras arriba y abajo dijo que debía de haber pasado por mucha fatiga y problemas para haber efectuado cambios tan considerables en tan poco tiempo, pero no pronunció ni una sola sílaba que indicara placer en el aspecto mejorado de su morada. Este silencio me desanimó. Pensé que quizás las alteraciones habían perturbado algunas viejas asociaciones que él valoraba. Le pregunté si era el caso, sin duda, en un tono algo abatido. En absoluto. Había por el contrario observado que yo había respetado escrupulosamente toda asociación. Temía en verdad que debí de haber dedicado más pensamiento al asunto de lo que valía.
5 minutos, por ejemplo, había dedicado a estudiar la disposición de esta misma habitación? Por ejemplo, ¿podría decirle dónde estaba tal libro? Le mostré el volumen en el estante. Lo bajó y, retirándose a su acostumbrado hueco de la ventana, comenzó a leerlo. Ahora esto no me gustó, lector. St. John era un buen hombre, pero empecé a sentir que había dicho la verdad de sí mismo cuando dijo que era duro y frío. Las humanidades y las amenidades de la vida no tenían atracción para él, sus placeres pacíficos ningún encanto. Literalmente vivía solo para aspirar ciertamente a lo bueno y a lo grande. Pero aún así, nunca descansaría ni aprobaría que otros descansaran a su alrededor. Mientras miraba su alta frente quieta y pálida como una piedra blanca, sus finos rasgos fijos en el estudio, comprendí de repente que difícilmente sería un buen marido, que sería una prueba ser su esposa. Comprendí, como por inspiración, la naturaleza de su amor por la señorita Oliver. Estuve de acuerdo con él en que no era más que un amor de los sentidos. Comprendí cómo debía de despreciarse a sí mismo por la febril influencia que ejercía sobre él, cómo debía de desear sofocarlo y destruirlo, cómo debía de desconfiar de que condujera permanentemente a su felicidad o a la de ella. Vi que era del material del que la naturaleza talla a sus héroes, cristianos y paganos, a sus legisladores, a sus estadistas, a sus conquistadores, un baluarte firme sobre el que descansar grandes intereses, pero junto al fuego del hogar con demasiada frecuencia una columna fría y pesada, sombría y fuera de lugar. Este salón no es su esfera, reflexioné. La cordillera del Himalaya o la sabana cafre, incluso el pantano de la costa de Guinea, maldito por la plaga, le convendría mejor. Bien puede rehuir a la calma de la vida doméstica, no es su elemento. Allí sus facultades se estancan, no pueden desarrollarse ni lucirse. Es en escenas de lucha y peligro donde se prueba el coraje, se ejerce la energía y se pone a prueba la fortaleza, donde hablará y se moverá como líder superior. Un niño alegre tendría ventaja sobre él en este hogar. Tiene razón al elegir una carrera de misionero, lo veo ahora. ¡Ya vienen! Gritó Hannah, abriendo de par en par la puerta del salón. En el mismo momento el viejo Carlo ladró alegremente. Salí corriendo. Ya estaba oscuro, pero se oía un retumbar de ruedas. Hannah pronto encendió un farol. El vehículo se había detenido en el postigo. El conductor abrió la puerta. Primero una forma bien conocida, luego otras salieron. En un minuto tenía ante mi cara, bajo sus gorros, en contacto primero con la suave mejilla de Mary, luego con los rizos ondulantes de Diana. Rieron, me besaron, luego a Hannah, acariciaron a Carlo, que estaba medio loco de alegría, preguntaron ansiosamente si todo estaba bien, y al ser aseguradas en afirmativo se apresuraron a entrar a casa. Estaban entumecidas por su largo y accidentado viaje desde Whitcross y heladas por el aire nocturno, pero sus agradables semblantes se expandieron ante la alegre luz del fuego. Mientras el conductor y Hannah traía las cajas, preguntaron por St. John. Por el momento él avanzó desde el salón. Ambas le echaron los brazos al cuello a la vez. Él le dio a cada una un beso tranquilo. Dijo en voz baja unas pocas palabras de bienvenida. Se quedó un rato para que le hablaran y luego, insinuando que suponía que pronto se reunirían con él en el salón, se retiró allí como un lugar de refugio. Les había encendido las velas para que subieran, pero Diana tuvo que dar primero órdenes hospitalarias respecto al conductor. Hecho esto, ambas me siguieron. Estaban encantadas con la renovación y decoración de sus habitaciones, con los nuevos cortinajes y las alfombras frescas, y los jarrones de porcelana de ricos tintes. Expresaron su gratificación sin reservas. Tuve el placer de sentir que mis arreglos satisfacían exactamente sus deseos, y que lo que había hecho añadía un vívido encanto a su alegre regreso a casa. Dulce fue aquella tarde. Mis primas, llenas de regocijo, eran tan elocuentes en la narración y el comentario que su fluidez cubría la taciturnidad de St. John. Estaba sinceramente contento de ver a sus hermanas, pero en su ardor de fervor y flujo de alegría no podía simpatizar. El acontecimiento del día, es decir, el regreso de Diana y Mary, le agradó, pero los acompañamientos de este acontecimiento de alegre tumulto, la garrulería de la recepción, le fastidiaban. Vi que deseaba que llegara el mañana más tranquilo. En el mismo meridiano del disfrute de la noche, aproximadamente una hora después del té, se oyó un golpe en la puerta.
Hannah entró con la noticia de que un pobre muchacho había venido a esa hora tan improbable a buscar al señor Rivers para ver a su madre, que se estaba muriendo. ¿Dónde vive Hannah? Allá arriba, en Whitcross Brow, a casi 4 millas, y todo el camino por páramos y pantanos. Diles que iré. Señor, estoy segura de que sería mejor que no. Es el peor camino para viajar después de oscurecer que puede haber. No hay sendero alguno sobre la ciénaga y además es una noche tan cruda. El viento más agudo que haya sentido. Sería mejor que mandara a decir, señor, que estaré allí por la mañana. Pero él ya estaba en el pasillo poniéndose la capa y sin una sola objeción, un solo murmullo partió. Eran entonces las 9 en punto. No regresó hasta la medianoche. Bastante muerto de hambre y cansado estaba, pero parecía más feliz que cuando partió. Había realizado un acto de deber, hecho un esfuerzo, sentido su propia fuerza para hacer y negar, y estaba en mejores términos consigo mismo. Me temo que toda la semana siguiente puso a prueba su paciencia. Era la semana de Navidad. No nos dedicamos a ninguna ocupación fija, sino que la pasamos en una especie de alegre disipación doméstica. El aire de los páramos, la libertad del hogar, el amanecer de la prosperidad, actuaron en los espíritus de Diana y Mary como un elixir vivificante. Estuvieron alegres desde la mañana hasta el mediodía, y desde el mediodía hasta la noche. Siempre podían hablar, y su discurso ingenioso, conciso, original, tenía tales encantos para mí que prefería escucharlo y participar en él a hacer cualquier otra cosa. St. John no reprendió nuestra vivacidad, pero escapó de ella. Rara vez estaba en casa y su parroquia era grande, la población dispersa, y encontraba ocupación diaria en visitar a los enfermos y a los pobres en sus diferentes distritos. Una mañana en el desayuno, Diana, después de parecer un poco pensativa durante unos minutos, le preguntó si sus planes seguían sin cambios. Sin cambios e inalterables, fue la respuesta, y procedió a informarnos de que su partida de Inglaterra estaba ahora definitivamente fijada para el año siguiente. ¿Y Rosamond Oliver?, sugirió Mary. Las palabras parecieron escapársele de los labios involuntariamente, pues tan pronto como las hubo pronunciado hizo un gesto como si deseara retirarlas. St. John tenía un libro en la mano. Era su costumbre insociable leer en las comidas. Lo cerró y levantó la vista. Rosamond Oliver, dijo, está a punto de casarse con el señor Granby, uno de los residentes de mejores conexiones y más estimables de ese, nieto y heredero de Sir Frederick Granby. Recibí la noticia de su padre ayer. Sus hermanas se miraron y me miraron a mí. Las tres lo miramos a él. Estaba sereno como el cristal. El compromiso debe de haberse arreglado apresuradamente, dijo Diana. No pueden haberse conocido mucho tiempo. Solo 2 meses se conocieron en octubre en el baile del condado en ese, pero donde no hay obstáculos para una unión como en el presente caso, donde la conexión es en todos los puntos deseable, las demoras son innecesarias. Se casarán tan pronto como ese place que Sir Frederick le cede pueda ser reacondicionado para su recepción. La primera vez que encontré a St. John, solo después de esta comunicación, sentí la tentación de preguntarle si el acontecimiento lo afligía, pero parecía necesitar tan poco la simpatía que, lejos de aventurarme a ofrecerle más, experimenté cierta vergüenza al recordar lo que ya había arriesgado. Además, había perdido la práctica de hablar con él. Su reserva se había vuelto a congelar y mi franqueza se había congelado bajo ella. No había cumplido su promesa de tratarme como a sus hermanas. Continuamente hacía pequeñas y frías diferencias entre nosotros, que no tendían en absoluto al desarrollo de la cordialidad. En resumen, ahora que era reconocida como su pariente y vivía bajo el mismo techo que él, sentía que la distancia entre nosotros era mucho mayor que cuando me había conocido solo como la maestra del pueblo, cuando recordaba hasta qué punto había sido admitida una vez en su confianza. Apenas podía comprender su actual rigidez. Siendo este el caso, no me sorprendió poco cuando levantó la cabeza de repente del escritorio sobre el que se inclinaba y dijo: «Ya ve, Jane, la batalla está librada y la victoria ganada». Sobresaltada al ser interpelada así, no respondí de inmediato. Tras un momento de vacilación, respondí: «Pero, ¿está seguro de que no se encuentra en la posición de aquellos conquistadores cuyos triunfos les han costado demasiado caros? ¿No lo arruinaría otro triunfo semejante?».
No lo creo. Si lo hiciera no importa mucho. Nunca se me pedirá que contienda por otro semejante. El resultado del conflicto es decisivo. Mi camino está ahora despejado. Doy gracias a Dios por ello. Dicho esto, volvió a sus papeles y a su silencio. A medida que nuestra felicidad mutua, es decir, la de Diana, Mary y la mía, se asentaban en un carácter más tranquilo y reanudábamos nuestros hábitos usuales y nuestros estudios regulares, St. John se quedaba más en casa. Se sentaba con nosotras en la misma habitación, a veces durante horas. Mientras Mary dibujaba, Diana seguía un curso de lectura enciclopédica que había emprendido para mi asombro y admiración, y yo me afanaba en el alemán. Él meditaba sobre una tradición mística propia, la de alguna lengua oriental cuya adquisición ya consideraba necesaria para sus planes. Así, ocupado, parecía sentado en su propio rincón, bastante tranquilo y absorto, pero ese ojo azul suyo tenía la costumbre de dejar la gramática de aspecto exótico y vagar, y a veces fijarse en nosotras, sus compañeras de estudio, con una curiosa intensidad de observación. Si era sorprendido, se retiraba al instante. Sin embargo, una y otra vez volvía inquisitivamente a nuestra mesa. Me preguntaba qué significaba. Me preguntaba también por la satisfacción puntual que nunca dejaba de exhibir. En una ocasión que a mí me parecía de poca importancia, a saber, mi visita semanal a la escuela de Morton, y aún más me desconcertaba cuando, si el día era desfavorable, si había nieve o lluvia o viento fuerte y sus hermanas me instaban a no ir, él invariablemente restaba importancia a su solicitud y me animaba a cumplir la tarea sin tener en cuenta los elementos. Jane no era tan débil como querrías hacerla, diría. Puede soportar una ráfaga de montaña, un aguacero o unos pocos copos de nieve tan bien como cualquiera de nosotros. Su constitución es a la vez sana y elástica, mejor calculada para soportar las variaciones del clima que muchas más robustas. Y cuando regresaba, a veces bastante cansada y no poco maltratada por el tiempo, nunca me atrevía a quejarme porque veía que murmurar sería dejarlo. En todas las ocasiones la fortaleza lo complacía, lo contrario era una molestia especial. Una tarde, sin embargo, obtuve permiso para quedarme en casa, porque realmente tenía un resfriado. Sus hermanas habían ido a Morton en mi lugar. Yo estaba sentada, leyendo a Schiller, él descifrando sus enrevesados pergaminos orientales. Al cambiar una traducción por un ejercicio, acerté a mirar en su dirección. Allí me encontré bajo la influencia del ojo azul siempre vigilante. Cuánto tiempo me había estado escudriñando de arriba abajo, y una y otra vez no puedo decirlo. Era tan agudo y sin embargo tan frío que por un momento me sentí supersticiosa, como si estuviera sentada en la habitación con algo siniestro. Jane, ¿qué estás haciendo? Aprendiendo alemán. Quiero que dejes el alemán y aprendas hindostani. No habla en serio. Tan en serio que debo tenerlo así, y le diré por qué. Continuó explicando que el hindostani era el idioma que él mismo estaba estudiando en ese momento, que a medida que avanzaba era propenso a olvidar el comienzo, que le ayudaría mucho tener una alumna con quien pudiera repasar una y otra vez los elementos y así fijarlos completamente en su mente, que su elección había vacilado durante algún tiempo entre yo y sus hermanas, pero que se había decidido por mí porque veía que podía permanecer en una tarea más tiempo que las otras. ¿Le haría yo ese favor? No tendría quizás que hacer el sacrificio por mucho tiempo, ya que ahora apenas faltaban 3 meses para su partida. St. John no era un hombre al que se pudiera rechazar a la ligera. Se sentía que cada impresión hecha en él, y ya fuera de dolor o de placer, quedaba grabada profundamente y era permanente. Consentí. Cuando Diana y Mary regresaron, la primera encontró a su alumna transferida de ella a su hermano. Se rió, y tanto ella como Mary estuvieron de acuerdo en que St. John nunca las habría persuadido a tal paso. Él respondió tranquilamente: «Lo sé». Lo encontré un maestro muy paciente, muy tolerante y sin embargo exigente. Esperaba que hiciera mucho, y cuando cumplía sus expectativas, él, a su manera, testificaba plenamente su aprobación. Poco a poco adquirió una cierta influencia sobre mí que me quitó la libertad de mente. Su elogio y su atención eran más restrictivos que su indiferencia. Ya no podía hablar ni reír libremente cuando él estaba cerca porque un instinto fastidiosamente inoportuno
Me recordaba que la vivacidad del menos, al menos en mí, le resultaba desagradable. Era tan plenamente consciente de que solo los estados de ánimo y las ocupaciones serias eran aceptables, que en su presencia todo esfuerzo por mantener o seguir cualquier otro se volvía vano. Caí bajo un hechizo helador. Cuando decía ve, yo iba, ven, yo venía, haz esto, yo lo hacía. Pero no amaba mi servidumbre. Deseé muchas veces que hubiera seguido descuidándome. Una tarde, a la hora de acostarse, mientras sus hermanas y yo estábamos de pie a su alrededor, dándole las buenas noches, besó a cada una de ellas como era su costumbre y como era igualmente su costumbre, me dio la mano. Diana, que casualmente estaba de humor juguetón, ella no estaba dolorosamente controlada por su voluntad, pues la suya, de otra manera, era igual de fuerte, exclamó: «St. John, solías llamar a Jane tu tercera hermana, pero no la tratas como tal, deberías besarla también». Me empujó hacia él. Pensé que Diana era muy provocadora y me sentí incómodamente confundida, y mientras pensaba y sentía esto, St. John inclinó la cabeza. Su rostro griego se puso a la altura del mío, sus ojos interrogaron a mis ojos penetrantemente. Me besó. No existen los besos de mármol o los besos de hielo, o diría que el saludo de mi primo eclesiástico pertenecía a una de estas clases. Pero puede haber besos de experimento, y el suyo fue un beso de experimento. Una vez dado, me observó para reconocer el resultado. No fue llamativo, estoy segura de que no me sonrojé. Quizás me puse un poco pálida, pues sentí como si este beso fuera un sello fijado a mis grilletes. Nunca omitió la ceremonia después, y la gravedad y la quietud con que la sufría parecían investirla para él de un cierto encanto. En cuanto a mí, deseaba cada día más complacerlo, pero para hacerlo sentía cada día más y más que debía repudiar la mitad de mi naturaleza, sofocar la mitad de mis facultades, arrancar mis gustos de su inclinación original, forzarme a la adopción de actividades para las que no tenía vocación natural. Quería entrenarme para una elevación que nunca podría alcanzar. Me atormentaba cada hora aspirar al estándar que él enarbolaba. La cosa era tan imposible como moldear mis rasgos irregulares a su patrón correcto y clásico, dar a mis cambiantes ojos verdes el tinte azul marino y el lustre solemne de los suyos. No solo su ascendiente, sin embargo, me tenía esclavizada en el presente. Últimamente me había resultado bastante fácil parecer triste. Un mal canceroso se asentaba en mi corazón y drenaba mi felicidad en su origen, el mal de la incertidumbre. Quizás piense usted, lector, que había olvidado al señor Rochester en medio de estos cambios de lugar y de fortuna. Ni por un momento. Su idea todavía estaba conmigo, porque no era un vapor que el sol pudiera dispersar, ni una efigie trazada en la arena que las tormentas pudiera borrar. Era un hombre grabado en una tablilla, destinado a durar tanto como el mármol que inscribía. El anhelo de saber qué había sido de él me seguía a todas partes. Cuando estaba en Morton volvía a mi cabaña cada tarde para pensar en eso, y ahora en Moor House buscaba mi dormitorio cada noche para meditar sobre ello. En el transcurso de mi correspondencia necesaria con el señor Briggs sobre el testamento, había preguntado si sabía algo de la residencia actual y el estado de salud del señor Rochester. Pero como St. John había conjeturado, ignoraba por completo todo lo concerniente a él. Escribí entonces a la señora Fairfax suplicando información sobre el tema. Había calculado con certeza que este paso respondería a mi fin. Sentía la seguridad de que obtendría una pronta respuesta. Me asombré cuando pasaron 15 días sin respuesta, pero cuando transcurrieron 2 meses y día tras día llegaba el correo y no traía nada para mí, caí presa de la más aguda ansiedad. Escribí de nuevo. Había una posibilidad de que mi primera carta se hubiera extraviado. Una esperanza renovada siguió a un esfuerzo renovado. Brilló como la anterior durante algunas semanas, luego como ella se desvaneció, parpadeó. Ni una línea, ni una palabra me llegaron. Cuando medio año se desperdició en vana excitación, mi esperanza se extinguió y entonces me sentí verdaderamente a oscuras. Una hermosa primavera brillaba a mi alrededor, que no podía disfrutar. Se acercaba el verano. Diana trató de animarme, dijo que parecía enferma y deseaba acompañarme a la orilla del mar. A esto se opuso St. John, dijo que no necesitaba disipación, que necesitaba empleo. Mi vida actual carecía demasiado de propósito.
Necesitaba un objetivo y supongo a modo de suplir deficiencias prolongó aún más mis lecciones de indostaní y se volvió más urgente en exigir su cumplimiento. Y yo, como una tonta, nunca pensé en resistirme, no podía resistirme. Un día había acudido a mis estudios con el ánimo más bajo de lo habitual. El reflujo fue ocasionado por una decepción sentida con agudeza. Hannah me había dicho por la mañana que había una carta para mí, y cuando bajé a tomarla, casi segura de las noticias tan esperadas, eran concedidas. Por fin, encontré solo una nota sin importancia del señor Briggs sobre negocios. El amargo revés me había arrancado algunas lágrimas y ahora, mientras estaba sentada estudiando los caracteres enrevesados y las floridas tropos de un escriba indio, mis ojos se llenaron de nuevo. St. John me llamó a su lado para leer. Al intentar hacerlo, mi voz me falló. Las palabras se perdieron en sollozos. Él y yo éramos los únicos ocupantes del salón. Diana practicaba su música en la sala de estar. Mary trabajaba en el jardín. Era un día de mayo muy hermoso, claro, soleado y ventoso. Mi compañero no expresó sorpresa ante esta emoción, ni me preguntó por su causa. Solo dijo: «Esperaremos unos minutos, Jane, hasta que esté más serena». Y mientras yo sofocaba el paroxismo con toda prisa, él permaneció sentado, tranquilo y paciente, apoyado en su escritorio y pareciendo un médico que observa con el ojo de la ciencia una crisis esperada y plenamente comprendida en la enfermedad de un paciente. Habiendo sofocado mis sollozos, secado mis ojos y murmurado algo sobre no encontrarme muy bien esa mañana, reanudé mi tarea y logré completarla. St. John guardó mis libros y los suyos, cerró su escritorio con llave y dijo: «Ahora Jane dará un paseo conmigo». «¿Llamaré a Diana y a Mary?» «No, solo quiero una compañera esta mañana, y esa debe ser usted. Póngase sus cosas, salga por la puerta de la cocina, tome el camino hacia la cabecera de Marsh Glen. Me uniré a usted en un momento». No conozco término medio. Nunca en mi vida he conocido ningún término medio. En mi trato con caracteres positivos, duros antagónicos al mío, entre la sumisión absoluta y la revuelta decidida, siempre he observado fielmente la una hasta el mismo momento de estallar, a veces con vehemencia volcánica en la otra. Y como ni las circunstancias presentes lo justificaban, ni mi estado de ánimo actual me inclinaba al motín, observé una cuidadosa obediencia a las indicaciones de St. John, y en 10 minutos estaba recorriendo el sendero salvaje de la cabaña codo a codo con él. La brisa venía del oeste, llegaba por encima de las colinas, dulce, con aromas de brezo y junco. El cielo era de un azul inmaculado, el arroyo que descendía por el barranco crecido por las lluvias primaverales pasadas, corría abundante y claro, captando destellos dorados del sol y tintes de zafiro de firmamento. A medida que avanzábamos y dejábamos el sendero, pisábamos un suave césped, musgoso y de un verde esmeralda, minuciosamente esmaltado con una diminuta flor blanca y salpicado de una flor amarilla estrellada. Las colinas, mientras tanto, nos encerraban por completo, pues la cañada hacia su cabecera se adentraba hasta su mismo corazón. «Descansemos aquí», dijo St. John al llegar a los primeros rezagados de un batallón de rocas, que guardaban una especie de paso, más allá del cual el arroyo se precipitaba en una cascada, y donde aún un poco más lejos la montaña se despojaba de césped y flor. No tenía más vestidura que brezo y por gema el peñasco, donde exageraba lo salvaje hasta lo feroz y cambiaba lo fresco por lo ceñudo, donde aguardaba la última esperanza de la soledad y un último refugio para el silencio. Tomé asiento. St. John se quedó de pie cerca de mí. Miró hacia arriba el paso y hacia abajo la hondonada. Su mirada vagó en el arroyo y regresó para recorrer el cielo despejado que lo coloreaba. Se quitó el sombrero, dejó que la brisa le agitara el pelo y le besara la frente. Parecía en comunión con el genio del lugar. Con su ojo se despidió de algo. «Y lo volveré a ver», dijo en voz alta, «en sueños cuando duerma junto al Ganges y de nuevo en una hora más remota, cuando otro sueño me venza, en la orilla de un arroyo más oscuro». Extrañas palabras de un extraño amor, la austería de la pasión de un patriota por su patria.
Se sentó durante media hora, no hablamos, ni él a mí ni yo a él. Pasado este intervalo reanudó. Jane, me voy en 6 semanas. He tomado mi pasaje en un buque de las Indias Orientales que zarpa el 20 de junio. Dios lo proteja. Dios lo proteja, pues ha emprendido su obra. Respondí. Sí, dijo. Allí está mi gloria y mi alegría. Soy el siervo de un maestro infalible. No salgo bajo guía humana, sujeto a las leyes efectuosas y el control erróneo de mis deberes semejantes. Mi rey, mi legislador, mi capitán es el Todopoderoso. Me parece extraño que todos a mi alrededor no ardan por alistarse bajo la misma bandera, por unirse a la misma empresa. No todos tienen sus poderes, y sería una locura que los débiles desearan marchar con los fuertes. No hablo de los débiles ni pienso en ellos, me dirijo solo a aquellos que son dignos de la obra y competentes para realizarla. Esos son pocos en número y difíciles de descubrir. Dice usted la verdad, pero cuando se encuentran es correcto incitarlos, instarlos y exhortarlos al esfuerzo, mostrarles cuáles son sus dones y por qué les fueron dados, hablarles el mensaje del cielo al oído, ofrecerles directamente de Dios un lugar en las filas de sus elegidos. Si están realmente cualificados para la tarea, ¿no serán sus propios corazones los primeros en informarles de ello? Sentí como si un encanto terrible se estuviera formando a mi alrededor y se estuviera acumulando sobre mí. Temblé al oír pronunciar alguna palabra fatal que a la vez declararía y remacharía el hechizo. ¿Y qué dice tu corazón?, demandó St. John. Mi corazón está mudo, respondí, impresionada y estremecida. Entonces debo hablar por él, continuó la voz profunda e implacable. Jane, ven conmigo a la India, ven como mi compañera y colaboradora. La cañada y el cielo giraron, las colinas se agitaron. Fue como si hubiera oído la llamada del cielo, como si un mensajero visionario como el de Macedonia hubiera enunciado: pasa y ayúdanos. Pero yo no era un apóstol, no podía contemplar al heraldo, no podía recibir su llamada. ¡Oh, St. John!, grité, tenga algo de piedad. Apelé a uno que, en el cumplimiento de lo que creía su deber, no conocía ni piedad ni remordimiento. Continuó. Dios y la naturaleza te destinaron a ser la esposa de un misionero. No son dones personales, sino mentales los que te han dado. Estás formada para el trabajo, no para el amor. La esposa de un misionero serás mía. Te reclamo, no para mi placer, sino para el servicio de mi soberano. No soy apta para ello, no tengo vocación, dije. Había calculado estas primeras objeciones, no se irritó por ellas. De hecho, mientras se reclinaba contra el peñasco detrás de él, cruzaba los brazos sobre el pecho y fijaba su semblante. Vi que estaba preparado para una oposición larga y difícil y que había acumulado una reserva de paciencia para que le durara hasta su fin, resuelto, sin embargo, a que ese fin fuera una conquista para él. La humildad, Jane, dijo, es el fundamento de las virtudes cristianas. Dices bien que no eres apta para la obra. ¿Quién es apto para ella? ¿O quién, que alguna vez fue verdaderamente llamado, se creyó digno de la llamada? Yo, por ejemplo, no soy más que polvo y ceniza. Con San Pablo me reconozco el mayor de los pecadores, pero no permito que este sentido de mi vileza personal me acobarde. Conozco a mi líder, que es tan justo como poderoso, y mientras él ha elegido un instrumento débil para realizar una gran tarea, él, de los almacenes ilimitados de su providencia, suplirá la insuficiencia de los medios para el fin. Piensa como yo, Jane, confía como yo. Es en la roca de los siglos en la que te pido que te apoyes. No dudes de que soportará el peso de tu debilidad humana. No entiendo la vida de misionera. Nunca he estudiado las labores misioneras. Ahí yo, humilde como soy, puedo darte la ayuda que necesitas. Puedo asignarte tu tarea de hora en hora. Estar a tu lado siempre, ayudarte de momento a momento. Esto podría hacerlo al principio, pronto, pues conozco tus poderes. Serías tan fuerte y apta como yo mismo, y no requerirías mi ayuda. Pero mis poderes, ¿dónde están para esta empresa? No lo siento.
Nada habla ni se agita en mí mientras usted habla. No soy sensible a ninguna luz que se encienda, ninguna vida que se avive, ninguna voz que aconseje o anime. Ojalá pudiera hacerle ver cuánto se parece mi mente en este momento a una mazmorra sin luz, con un miedo encogido, encadenado en las profundidades, el miedo de ser persuadida por usted a intentar lo que no puedo lograr. Tengo una propuesta para ti, escúchala. Te he observado desde que nos conocimos, te he hecho un estudio durante 10 meses, te he puesto a prueba en este tiempo con diversas pruebas, y que he visto y obtenido, en la escuela del pueblo descubrí que podías desempeñar bien, puntualmente, rectamente, una labor ajena a tus hábitos e inclinaciones. Vi que podías desempeñarla con capacidad y tacto, podías ganarte a la gente mientras la controlabas. En la calma con que supiste que te habías vuelto rica de repente, leí una mente libre del vicio de demás. El lucro no tenía un poder indebido sobre ti. En la resuelta presteza con que dividiste tu riqueza en 4 partes, quedándote solo con una para ti y renunciando a las otras 3 a la demanda de la justicia abstracta, reconocí un alma que se deleitaba en la llama y la excitación del sacrificio. En la docilidad con que, a mi deseo, abandonaste un estudio en el que estabas interesada y adoptaste otro porque me interesaba a mí, en la incansable asiduidad con que desde entonces has preservado en él, en la energía inagotable y el temple inquebrantable con que has afrontado sus dificultades, reconozco el complemento de las cualidades que busco. Jane, eres dócil, diligente, desinteresada, fiel, constante y valiente, muy dulce y heroica. Deja de desconfiar de ti misma, yo puedo confiar en ti sin reservas. Como directora de escuelas indias y ayudante entre mujeres indias, tu ayuda será para mí inestimable. Mi sudario de hierro se contrajo a mi alrededor. La persuasión avanzaba con paso lento y seguro. Por mucho que cerrara los ojos, estas últimas palabras suyas lograron hacer el camino, que parecía bloqueado comparativamente claro. Mi trabajo, que había parecido tan vago, tan irremediablemente difuso, se condensó a medida que él procedía y asumió una forma definida bajo su mano moldeadora. Esperó una respuesta. Exigió un cuarto de hora para pensar antes de volver a arriesgar una respuesta. Con mucho gusto, replicó, y levantándose, se alejó un poco. Por el paso, se arrojó sobre un promontorio de brezo y allí permaneció quieto. Puedo hacer lo que él quiere que haga. Me vi obligada a verlo y reconocerlo, medité. Es decir, sí se me perdona la vida, pero siento que la mía no es una existencia que se prolongue mucho bajo un sol indio. ¿Y entonces qué? A él no le importa eso. Cuando llegue mi hora de morir me entregaría con toda serenidad y santidad al Dios que me dio. El caso está muy claro ante mí. Al dejar Inglaterra dejaría una tierra amada pero vacía. El señor Rochester no está allí. Y si estuviera, ¿qué es? ¿Qué puede ser eso para mí? Mi asunto es vivir sin él ahora. Nada tan absurdo, tan débil como arrastrarse día a día, como si esperara algún cambio imposible en las circunstancias que pudiera reunirme con él. Por supuesto, como dijo St. John una vez, debo buscar otro interés en la vida para reemplazar el perdido. No es la ocupación que ahora me ofrece verdaderamente la más gloriosa que el hombre puede adoptar o Dios asignar. No es por sus nobles cuidados y sus sublimes resultados la más adecuada para llenar el vacío dejado por los afectos arrancados y esperanzas demolidas. Creo que debo decir que sí, y sin embargo me estremezco. Ay, si me uno a St. John, abandonado la mitad de mí misma. Si voy a la India, voy a la muerte prematura. ¿Y cómo se llenará el intervalo entre dejar Inglaterra por la India y la India por la tumba? Oh, lo sé bien. Eso también está muy claro para mi visión. Esforzándome por satisfacer a St. John hasta que me duelan los tendones, lo satisfaré. Hasta el punto central más fino y el círculo exterior más lejano de sus expectativas. Si voy con él, si hago el sacrificio que él insta, lo haré absolutamente. Lo arrojaré todo al altar, corazón, entrañas, la víctima entera. Él nunca me amará, pero me aprobará. Le mostraré energías que aún no ha visto, recursos que nunca ha sospechado. Sí, puedo trabajar tan duro como él y con tan poca reticencia. Consentir entonces a su demanda es posible.
pero por un detalle espantoso, es que me pide que sea su esposa y no tiene más corazón de marido para mí que ese gigante sañudo de roca por el que el arroyo espuma en la garganta de allá. Me valora como un soldado valoraría una buena arma y eso es todo. Sin estar casada con él, esto nunca me afligiría, pero puedo dejarle completar sus cálculos, ponerme fríamente en prácticas de sus planes, pasar por la ceremonia de la boda. Puedo recibir de él al anillo nupcial, soportar todas las formas de amor que no dudo que observaría escrupulosamente y saber que el espíritu estaba completamente ausente. Puedo soportar la conciencia de que cada caricia que me prodiga es un sacrificio hecho por principio. No, tal martirio sería monstruoso, nunca lo sufriré. Como su hermana podría acompañarlo, no como su esposa, se lo diré. Miré hacia el montículo, allí yacía inmóvil como una columna postrada, su rostro vuelto hacia mí, su ojo radiante, vigilante y agudo. Se puso de pie de un salto y se acercó hacia mí. «Estoy lista para ir a la India si puedo ir libre». Su respuesta requiere un comentario, dijo, no está clara. «Hasta ahora ha sido mi hermano adoptivo y yo su hermana adoptiva. Continuamos así. Será mejor que usted y yo no nos casemos». Sacudió la cabeza. «La fraternidad adoptiva no servirá en este caso. Si fuera mi hermana de verdad sería diferente. La llevaría y no buscaría esposa. Pero tal como están las cosas, o nuestra unión debe ser consagrada y sellada por el matrimonio, o no puede existir. Obstáculos prácticos se oponen a cualquier otro plan. ¿No lo ve, Jane? Considérelo por un momento. Su fuerte sentido común la guiará. Lo consideré y aún así, a mi sentido común, tal como era, me dirigió solo al hecho de que no nos amábamos como marido y mujer, deberían, y por lo tanto infirió que no deberíamos casarnos. Así se lo dije. «St. John», respondí, «lo considero como un hermano y usted a mí como una hermana. Así continuemos». No podemos», respondió con corta y aguda determinación. «No funcionaría. Ha dicho que irá conmigo a la India, recuerde, lo ha dicho». «Condicionalmente». Bueno, al punto principal, la partida conmigo de Inglaterra, la cooperación conmigo en mis futuros trabajos, no se opone. Ya ha puesto prácticamente la mano en el arado. Es usted demasiado consecuente para retirarla. Solo tiene un fin que mantener a la vista. ¿Cómo puede hacerse mejor el trabajo que ha emprendido? Simplifique sus complicados intereses, sentimientos, pensamientos, deseos, metas. Funda todas las consideraciones en un solo propósito, el de cumplir con efecto, con poder, la misión de su gran maestro. Para hacerlo, debe tener un coadjutor, no un hermano. Eso es un lazo suelto, sino un marido. Yo tampoco quiero una hermana. Una hermana podría serme arrebatada cualquier día. Quiero una esposa. La única compañera que puede influir eficientemente en la vida, retener absolutamente hasta la muerte. Me estremecí mientras hablaba. Sentí su influencia en mi médula, su dominio sobre mis miembros. Busqué una en otra parte que no sea en mí, St. John. Busqué una adecuada para usted. Una adecuada a mi propósito, quiere decir, adecuada para mi vocación. De nuevo le digo que no es con el insignificante individuo particular, el mero hombre con los sentidos egoístas del hombre con quien deseo unirme, es con el misionero. Y yo le daré al misionero mis energías, es todo lo que quiere, pero no a mí misma. Eso sería solo añadir la cáscara y la concha al grano. Para ellas no tiene uso, las retengo. No puede, no debe. ¿Cree que Dios se satisfará con media ofrenda? ¿Aceptará un sacrificio mutilado? Es la causa de Dios la que defiendo. Es bajo su estandarte que la alisto. No puedo aceptar en su nombre una lealtad dividida. Debe ser entera. «Oh, le daré mi corazón a Dios», dije. «Usted no lo quiere». No juraré, lector, que no hubiera algo de sarcasmo reprimido tanto en el tono con el que pronuncié esta frase como en el sentimiento que la acompañó. Había temido silenciosamente a St. John hasta ahora, porque no lo había entendido. Me había mantenido sobrecogida porque me había mantenido en la duda. Cuando de él era santo, cuanto mortal, no podría haberlo dicho hasta entonces, pero se estaba haciendo revelaciones en esta conferencia. El análisis de su naturaleza procedía ante mis ojos. Vi sus falibilidades, las comprendí.
Entendí que sentada allí donde estaba, en la orilla del brezal y con esa hermosa forma ante mí, sentada a los pies de un hombre, tan pecador como yo, el velo cayó de su dureza y despotismo. Habiendo sentido en él la presencia de estas cualidades, sentí su imperfección y cobré valor. Estaba con un igual, alguien con quien podría discutir, alguien a quien, si lo veía conveniente, podría resistir. Guardó silencio después de que yo pronunciara la última frase, y al instante me arriesgué a echar un vistazo a su semblante. Su ojo se fijó en mí. Expresaba a la vez una severa sorpresa y una aguda indignación. Es sarcástica conmigo, parecía decir. ¿Qué significa eso? No olvidemos que este es un asunto solemne, dijo al poco rato, uno del que no podemos pensar ni hablar a la ligera sin pecado. Confío, Jane, en que habla en serio cuando dice que entregará su corazón a Dios. Es todo lo que quiero. Una vez que arranque su corazón del hombre y lo fije en su Hacedor, el avance del reino espiritual de ese Hacedor en la tierra será su principal deleite y esfuerzo. Estará lista para hacer de inmediato cualquier cosa que promueva ese fin. Verá qué ímpetu se daría a sus esfuerzos y a los míos con nuestra unión física y mental en el matrimonio. La única unión que da un carácter de conformidad permanente a los destinos y designios de los seres humanos, y pasando por alto todos los caprichos menores, todas las dificultades triviales y delicadezas del sentimiento, todo escrúpulo sobre el grado, tipo, fuerza o ternura de la mera inclinación personal, se apresurará a entrar en esa unión de una vez. Lo haré, dije brevemente y miré sus rasgos, hermosos en su armonía, pero extrañamente formidables en su severidad, inmóvil, su frente imponente pero no abierta, sus ojos brillantes, profundos e inquisitivos, pero nunca suaves, su alta e imponente figura, y me imaginé en idea a su esposa. Oh, nunca funcionaría. Como su coadjutora, su camarada, todo estaría bien, cruzaría océanos con él en esa capacidad, trabajaría bajo soles orientales en desiertos asiáticos con él en ese oficio, admiraría y emularía su coraje, su devoción y su vigor, me acomodaría tranquilamente a su maestría, sonreiría sin ser perturbada ante su ambición irradicable, discriminaría al cristiano del hombre, estimaría profundamente al uno y perdonaría libremente al otro, sufriría a menudo, sin duda, unida a él solo en esta capacidad. Mi cuerpo estaría bajo un yugo bastante riguroso, pero mi corazón y mi mente estarían libres. Todavía tendría mi yo intacto al que recurrir, mis sentimientos naturales y no esclavizados, con los que comunicarme en momentos de soledad. Habría recovecos en mi mente que serían solo míos, a los que él nunca llegaría, y sentimientos que creería allí frescos y resguardados, que su austeridad nunca podría marchitar, ni su medida marcha de guerrero pisotear, pero como su esposa, a su lado, siempre y siempre contenida y siempre controlada, forzada a mantener el fuego de mi naturaleza continuamente bajo, a obligarlo a arder por dentro y no a lanzar nunca un grito, aunque la llama aprisionada consumiera vísceras tras vísceras, esto sería insoportable. St. John, exclamé cuando había llegado lejos en mi meditación. Y bien, respondió gélidamente. Repito que consiento libremente en ir con usted como su compañera misionera, pero no como su esposa. No puedo casarme con usted y convertirme en parte de usted. Una parte debe convertirse, respondió firmemente. De lo contrario, todo el trato es nulo. ¿Cómo puedo yo, un hombre que aún no tiene 30 años, llevarme a la India a una muchacha de 19, a menos que esté casada conmigo? ¿Cómo podemos estar siempre juntos, a veces en soledades, a veces entre tribus salvajes y sin estar casados? Muy bien, dije secamente. Dadas las circunstancias, también como si fuera su hermana de verdad, o un hombre, un clérigo como usted. Se sabe que no es mi hermana, no puedo presentarla como tal. Intentarlo sería arrojar sospechas injuriosas sobre ambos, y por lo demás, aunque tiene usted el cerebro vigoroso de un hombre, tiene el corazón de una mujer, y no funcionaría. Funcionaría, afirmé con cierto desdén. Perfectamente bien, tengo el corazón de una mujer, pero no en lo que a usted concierne. Para usted solo tengo la constancia de una camarada, la franqueza, la fidelidad, la fraternidad de un compañero de armas. Si gusta, el respeto y la sumisión de un neófito a su hierofante. Nada más. No tema. Es lo que quiero, dijo hablando para sí mismo. Es justo lo que quiero y hay obstáculos en el camino. Deben ser derribados.
Jane no se arrepentiría de casarse conmigo, esté segura de eso. Debemos casarnos, lo repito. No hay otro modo y sin duda suficiente amor seguiría el matrimonio para hacer la unión correcta, incluso a sus ojos. Desprecio su idea del amor. No pude evitar decir mientras me levantaba y me paraba ante él, apoyando la espalda en la roca. Desprecio el sentimiento falsificado que ofrece. Sí, St. John, y lo desprecio a usted cuando lo ofrece. Me miró fijamente comprimiendo sus labios bien cortados mientras lo hacía. Si estaba indignado, sorprendido o qué, no era fácil de decir. Podía dominar su semblante a la perfección. Apenas esperaba oír esa expresión de usted, dijo. Creo que no he hecho ni dicho nada para merecer desprecio. Me conmovió. Su tono suave me sobrecogió, su porte alto y sereno. Perdóneme las palabras, St. John, pero es culpa suya que me haya exaltado a hablar tan sin reparos. Ha introducido un tema en el que nuestras naturalezas discrepan, un tema que nunca deberíamos discutir. El mismo nombre del amor es una manzana de la discordia entre nosotros. Si se requiriera la realidad, ¿qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Mi querido primo, abandone su plan de matrimonio, olvídelo. No, dijo, es un plan largamente acariciado y el único que puede asegurar mi gran fin. Pero no la instaré más por el momento. Mañana me voy a casa para Cambridge. Tengo muchos amigos allí a los que desearía decir adiós. Estaré ausente 15 días, tómese ese tiempo para considerar mi oferta. Y no olvide que si la rechaza, no es a mí a quien niega, sino a Dios. A través de mis medios, Él le abre una noble carrera. Como mi esposa, puede entrar en ella. Niéguese a ser mi esposa y se limitará para siempre a una senda de comodidad egoísta y oscura, estéril. Tiemble. No sea que en ese caso sea contada entre los que han negado la fe y son peores que los infieles. Había terminado apartándose de mí una vez más. Miró al río, miró a la colina, pero esta vez sus sentimientos estaban todos encerrados en su corazón. Yo no era digna de oírlos pronunciar. Mientras caminaba a su lado, de vuelta a casa, leí bien en su silencio de hierro todo lo que sentía hacia mí. La decepción de una naturaleza austera y despótica que ha encontrado resistencia donde esperaba la sumisión. La desaprobación de un juicio frío e inflexible que ha detectado en otros sentimientos y puntos de vista con los que no tiene poder para simpatizar. En resumen, como hombre, habría deseado coaccionarme a la obediencia. Solo como cristiano sincero, soportó con tanta paciencia mi perversidad y concedió un espacio tan largo para la reflexión y el arrepentimiento. Aquella noche, después de haber besado a sus hermanas, consideró oportuno olvidar incluso darme la mano, pero salió de la habitación en silencio. Yo, que aunque no sentía amor, sentía mucha amistad por él, me sentí herida por la marcada omisión, tan herida que las lágrimas asomaron a mis ojos. «Veo que St. John y tú habéis reñido, Jane», dijo Diana, «durante vuestro paseo por el páramo, pero ve tras él, ahora está demorándose en el pasillo, esperándote, hará las paces». No tengo mucho orgullo en tales circunstancias, siempre preferiría ser feliz a ser digna, y corrí tras él. Estaba de pie, al pie de las escaleras. «Buenas noches, St. John», dije. «Buenas noches, Jane», respondió calmadamente. «Entonces, démonos la mano», añadí. Qué toque tan frío y laxo imprimió en mis dedos. Estaba profundamente disgustado por lo que había ocurrido ese día. La cordialidad no lo calentaría ni las lágrimas lo conmoverían. No se podía tener con él una reconciliación feliz, ni una sonrisa alegre o una palabra generosa. Pero aún así, el cristiano era paciente y plácido. Y cuando le pregunté si me perdonaba, respondió que no tenía la costumbre de albergar el recuerdo de la vejación, que no tenía nada que perdonar, no habiendo sido ofendido. Y con esta respuesta me dejó. Hubiera preferido mucho más que me hubiera derribado de un golpe.